tengo que saludar a alguien que me está esperando, que es Miguel Ángel Revilla. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Miguel Ángel, la primera tiene que ser por alguien del que hemos hablado mucho en las últimas horas y contigo también, el presidente de la Generalitat, Mazón. ¿Qué explicación le das para que hiciera el papelón que hizo en ese funeral, acudiera a pesar de que las víctimas no querían y se siga agarrando al cargo? Bueno, pues yo creo que estamos en vísperas de que le cesen, de que le obliguen a que dimita, porque no le puede cesar nadie más que los parlamentarios con una moción de censura. Esa no se va a producir, pero yo creo que Feijóo le va a forzar porque es insostenible. Está haciendo muchísimo daño al partido. El día de ayer fue caótico, primero, como bien dices, cuando están las víctimas allí, sabiendo que él no estaba en el puesto de trabajo en un día tan duro, donde por la mañana ya, yo recuerdo ese día que yo siempre tengo en el despacho la televisión puesta y ya en los telediarios de mediodía se veían riadas de coches por las calles de Sevilla, de Valencia. ¿Cómo este hombre se puede ir a comer? Es que es algo inaudito. Y ir al funeral, cuando toda Valencia sabe que no estuvo donde tenía que estar, que es que hubo 239 muertes, que si se da la alarma al mediodía o a las 4 o a las 5 de la tarde, seguro que se hubieran podido evitar muchos muertos, pero luego lo más indignante fue lo que hizo por la mañana. Por la mañana dio una rueda de prensa donde no pidió perdón. Llegó a decir que se hizo lo que se pudo. No, él no hizo lo que pudo. Él no estaba en el puesto de trabajo, en una emergencia de esas. Yo recuerdo niveles 2 de emergencia en Cantabria siendo yo presidente. Allí no se movía nadie desde la primera hora de la mañana e incluso durante la noche permanecíamos ahí al frente del problema. En fin, yo la única explicación que tengo, es que este hombre no debe de tener una salida laboral. No se le conoce, o al menos yo no conozco, puede ser que lo tenga, pero no tiene una salida laboral. Y claro, el mantener el puesto de presidente y garantizarse que estando, creo que toda la legislatura de presidente, se garantizan, cosa increíble en España, que hay un montón de autonomías que a los expresidentes les dotan de unas partidas económicas increíbles. En Valencia creo que estamos hablando de 70.000 euros. Yo creo que es un motivo económico, fundamentalmente, porque en política la gente que pulula hoy por la política, la mayoría no tienen otro oficio y se agarran como clavo ardiendo a esa situación económica que es muy bien retribuida, aparte del honor y el prestigio que da el ser presidente de una comunidad autónoma. ¿Cómo te explicas que Feijóo siga sosteniendo a Mazón? Pues es inexplicable. Bueno, es que, no sé, el candidato a la presidencia del gobierno, señor Feijóo, está últimamente muy desorientado. Yo no se me parece nada al Feijóo de presidente de la Xunta, ni al Feijóo que yo conocí. Le veo como temeroso, sigue la estela de Vox en casi todo lo que plantean, es un calco, y no sé, pues tendrán miedo a lo mejor a que aquí en Valencia, donde supongo que el presidente, todos esos acólitos que tiene allí, que por la mañana le hicieron la ola, que fue algo indignante, 200 personas aplaudiéndole durante un minuto, que no pidió perdón, que llegó a decir que se hizo todo lo posible y aplaudiéndole. Claro, son paniaguaos todos, gente que estará ahí colocada por el dedo del presidente y que saben que si cae, pues probablemente pierdan ese puesto de trabajo que tienen, que seguramente estará muy bien retribuido. Seguramente que allí estaban pues, los directores generales, los secretarios de cada departamento, estarían los asesores, las secretarias,
pero fue un poco vergonzoso que este hombre se hiciese auto-homenaje precisamente unas horas antes de lo que le esperaba, que no era para menos. Es que después de lo que ha hecho este hombre, de mentir reiteradamente, de no estar en el lugar de trabajo, el día más duro por el que ha pasado Valencia, que haya en el recuerdo, es que es algo increíble. Y el tío fue allí cuando las víctimas le habían pedido que no fuese. Yo creo, lo que he dicho antes lo ratifico, creo que ahora sí ya el clamor es de tal nivel, además hay encuestas que dicen que el 75% de los valencianos piden que dimita y el 61% de los que han votado al PP. No creo que Feijóo le aguante más tiempo, porque esto no va a parar, porque no tiene explicación y probablemente la que pudiera dar fuera todavía más grave, ¿no? Porque no se sabe lo que pasó en esa hora entre el aparcamiento de la que le acompañaba en la comida y su despacho son 10 minutos. Y hay una hora ahí que no tiene explicación. Miguel Lo que Ángel, sí sabemos es que iba con una ropa y volvió con otra. tengo que preguntarte Pero él dice que en casa no estuvo. Tengo que preguntarte por el tema del día. Hemos estado hablando de Mazón, que fue triste protagonista de la jornada de ayer, pero claro, hoy el protagonista es Pedro Sánchez. Comisión, caso Coldo, en el Senado. ¿Cómo lo has visto? ¿Qué sensación te ha dado? Claro, le preguntas a los del PSOE y te dicen que ha salido a hombros, poco menos, el presidente. Los del PP, no sé si tienen sensación de oportunidad perdida. ¿Tú cómo lo has visto? Bueno, yo doy mi opinión imparcial, como siempre. No quiero decir que mi opinión sea la buena, simplemente es la mía. Pero a mí no me mediatiza ni el PP ni el PSOE. Yo veo ahora desde la tranquilidad de la situación en la que me encuentro las cosas y las analizo desde mi punto de vista, procurando ser lo más objetivo posible. El espectáculo de esta mañana ha sido un espectáculo lamentable, una repetición de lo que estamos viendo un día sí y otro también en el Congreso, un espectáculo deplorable de una institución inútil, hay que decirlo, es una institución inútil el Senado, porque se creó con el fin de ser una cámara de debate territorial y se ha acabado pues en un circo, esa palabra la utilizó el presidente, pero es verdad, y que en función de quién la domine, en este caso hay una mayoría del Partido Popular, pues se utiliza como un instrumento partidista de manera absoluta. Allí no se habla para nada de la financiación autonómica, de las infraestructuras de España, que serían los debates en profundidad que habría que hacer allí. Incluso la financiación autonómica podría ser un debate que el Senado encabezase. No, es una Cámara de segunda lectura que no tiene más objeto que retrasar los acuerdos que se toman en el Congreso durante un mes o dos y hacer espectáculos como el que hemos visto esta mañana. Vamos a ver. En primer lugar, yo analizo al interrogador, que no le conocía de nada, y desde luego me dio una opinión, tengo una opinión penosa de su actuación atropellada, preguntas anárquicas que pasaban de Venezuela a su suegro, pasando por el juez Peinado. Aquello era un galimatías y catarata de preguntas sin ninguna lógica. Y luego el presidente de la comisión, que debía ser un árbitro, pues me pareció un árbitro casero, donde tuvo intervenciones en algunos casos más prolongadas que el que preguntaba. Pero mira, yo creo que iban condicionados, tanto él como UPN, por el listón tan alto que haya puesto el señor Feijóo en esta comisión. Prácticamente, como dijo el otro día, que le escuchamos todos, iba a ser el punto final de Pedro Sánchez. Incluso llegó a decir, si dice la verdad, irá para el juzgado, y si dice mentira, también. En base a que, como todos sabemos, en el Senado, cuando se va a una comisión y se miente, es un delito.
Entonces, no sé si te diste cuenta que las preguntas que hacían al presidente del gobierno eran: dígame sí o no, no me diga más, sí o no. Claro, empezaron con una pregunta que Pedro Sánchez, que tiene tablas, tiene muchos defectos, pero tablas tiene y es duro de pelar. La pregunta era: ¿recibió usted dinero en sobres, sí o no? Pedro Sánchez empezaba a dar explicaciones y lo cortaban inmediatamente. No, diga solo sí o no. A ver si caía en la trampa. Porque claro, acabó diciendo que sí, pero dando una explicación, ¿no? Si decía no, mentía, delito. Y si decía sí y simplemente sí, también era un delito. Lo que él quería explicar, y explicó, es que, aunque no es un procedimiento muy lógico que se pague en dinero, él había recibido cantidades en alguna ocasión, fruto de viajes, de actividades del partido, que se las pagaban previa presentación de factura, y lo hacían en dinero. Es decir, es un dinero, según Pedro Sánchez, y supongo que si lo ha dicho es que es así, tiene el recibo y el resguardo de esas facturas y estará contabilizado como tal en las contabilidades del partido y estará en el Tribunal de Cuentas. Yo recuerdo, cuando yo era presidente, que en Cantabria no se hacía el pago en dinero. Nos pagaban el billete. Imagínate que yo iba a ver a Aznar, a Rajoy, a Zapatero o incluso sí, Zapatero, el último que he ido es a Zapatero y a Rajoy. Entonces, nos pagaban el billete, pero teníamos que adelantar nosotros el dinero. Es decir, yo iba a Madrid, comía, pedía factura, iba en un taxi, pedía factura, el hotel, pedía factura, yo llegaba a Cantabria, sellaba las facturas y me abonaban en cuenta el dinero. A mí me parece un mal procedimiento utilizar el dinero en efectivo, pero se ha venido haciendo en algunos lugares. Sé de algunas autonomías que todavía lo siguen haciendo, e incluso en el Senado hasta hace poco. El tema está en que ese dinero sea fruto de un dinero que previamente se ha sacado del banco y hay una contabilidad de ese dinero cuya procedencia ha de ser de una institución financiera, no de una caja B, que parece que en este caso el PSOE no tenía, como la tenía el Partido Popular. Entonces, claro, querían forzar al presidente a que no explicara que ese dinero tenía una procedencia legítima. Lo que querían es simplemente que dijese sí o no. Aquello me parecía verdaderamente disparatado, ¿no? Iban a ver si le cazaban en ese renuncio. Ya digo, fruto de que el día anterior, pues el listón que había puesto el señor Feijóo era muy alto. Miguel Ángel. Prácticamente aventuraban de esa reunión el final de Pedro Sánchez, cosa que no ha sido. No han, a mi modo de ver, incidido en el tema fundamental, que es el caso de que un presidente de gobierno con tanta experiencia como Pedro Sánchez se rodease sin saber nada de un señor llamado Koldo, de un señor llamado Ábalos y de un señor llamado Cerdán. Ahí es donde está el gran pecado de Pedro Sánchez. Que me quedo sin tiempo, Miguel Ángel, pero no quiero dejar de preguntarte por alguien que ha vuelto a ser protagonista, y lo es en las últimas horas. Tu amigo, entiéndeme el sarcasmo, Juan Carlos I, que en breve va a publicar sus memorias, donde dice cosas... Mira, hay una que dice que me llama mucho la atención, dice muchas, hasta pone bien a Franco. Pero bueno, esto no me sorprende a mí, la verdad. Dice que es el único español que ha trabajado 40 años y no le ha quedado pensión. ¿Qué te parece? Bueno, lo de Franco me parece que es lógico que lo diga porque llegó a ser rey por él y hay que ser agradecidos. Si no fuera por Franco, pues no teníamos a los Borbones en España. Pero él no hubiera llegado a ser rey jamás. En el tema de que no cobra pensión, hombre, vamos a ver, un señor, esto está probado, tanto no va a ser objeto de que se me añada ningún dato nuevo a la demanda que me tiene presentada. Un señor que da 65 millones
a una amiga, se le supone, yo creo que algún remanente para poder ir tirando. Pero hay otra cosa, para cobrar una pensión hay que pagar impuestos en España, como hacemos todos. Yo el día que me jubile, que ya no está lejano, supongo, porque voy a cumplir 83 años, pues tendré mi pensión fruto de haber cotizado a la Seguridad Social desde los 80, desde que tenía 25 años y de pagar impuestos religiosamente en España sin ningún tipo de fraude. Entonces, él tiene mucho dinero fuera y ahora además se ha declarado apátrida fiscal. Ya no es contribuyente en España. Ya. Exigir una pensión en esas condiciones me parece que es algo exagerado. Últimamente está más tiempo aquí que en Abu Dhabi, pero bueno, habría que revisar un poco cuántos días pasa en cada sitio. Bueno, y está a 2 por 3 aquí. Claro, y ir en un avión como el que maneja, con todos los guardaespaldas, que eso sí se los pagamos los españoles, un montón de guardaespaldas tiene que pagamos los españoles, y el avión, no sé si lo pagará él o algún amigo, pero oye, desde luego no parece que esté en una situación de paupérrimas vida económica. El hombre malamente no está. Una que tiene que ver con él, lo de esta de sí o no, que no tengo más tiempo. Al final lo de la demanda, ¿en qué ha quedado? ¿A ti te ha llegado o no te ha llegado? No, yo sigo atendiendo a mi abogado, que me dice que mire todos los días el buzón, lo hago y allí no aparece nada de momento. Tú revisas el buzón, te viene la factura de la luz, del agua, pero de emérito no tienes noticias, ¿no? Y hace poco una multa por exceso de velocidad. No me digas. Pero no. La otra vez, cuando me llegó la demanda del acto de conciliación, sí que me llegó y llama la atención y te impresiona un poco, porque claro, cuando ves el emblema de justicia y del juzgado y tal, ya te pones un poco en guardia, ¿no? Pero de momento no. Y tampoco sé si me mencionan en el libro o no. Supongo que no diga nada, ¿no? Yo es una de las cosas que he pensado. Lo veremos. Tenemos que esperar unos días porque sale en breve en Francia. Te tengo que despedir, Miguel Ángel. Tú sabes que cada vez que hablo contigo estamos por lo menos 2 horas como mínimo, y así será cuando vuelvas al plató, que es mucho más fácil comunicarnos en persona. Te mando un fuerte abrazo y gracias como siempre por atendernos, Miguel Ángel, de verdad. Gracias.